Hola a todos, me llamo Andrés Jiménez Bonete y esto es un video tutorial orientado a alumnos y a interesados en la literatura griega antigua en general y en Homero y la épica homérica en particular. Así pues, estos son a grandes rasgos los contenidos que veremos a lo largo del video tutorial. Homero y su obra, el problema homérico, la identidad del poeta y la autoría de los poemas, la patria de Homero y luego sus dos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, y las características de la épica. Homero es comúnmente conocido por ser el autor de los dos grandes poemas épicos de la antigüedad, la Ilíada y la Odisea. Lo ubicamos cronológicamente en el siglo VIII a.C. aproximadamente. Sin embargo, y aunque esto es lo comúnmente aceptado por los estudiosos, ha habido siempre dudas acerca de cuestiones relativas a la composición de estos poemas. ¿Cuál de ellos se compuso primero? ¿Si Homero es el autor de los dos o solo de uno? Y en ese supuesto, ¿en qué medida innova y en qué medida se sirve de convenciones ya presentes en la tradición épica oral? Algunos autores, de hecho, han llegado a teorizar incluso acerca de la posibilidad de que la Odisea haya sido compuesta por una mujer. Samuel Butler, por ejemplo, en su libro La autora de la Odisea, propone que esa autora, además, se ha representado a sí misma en el personaje de Nausicaa, en el canto, que aparece en el canto sexto de la Odisea. Una de las discusiones ya presentes en la antigüedad es determinar cuál fue el lugar de nacimiento de Homero. Algunos autores, como Simónides o Heródoto, como vemos aquí, dan a entender que fue Quíos, que es una isla griega cercana a lo que era Asia Menor. De hecho, en Quíos hay además de otros homenajes al poeta, hay un lugar llamado Dascalopetra, donde dicen, aunque no hay evidencias científicas que lo demuestren realmente, que Homero enseñaba a sus alumnos. Aquí tenéis un enlace de lo que podéis acudir para ver cómo ofrecen turísticamente y presentan ese lugar. Bien, pasamos ahora a comentar la obra del poeta. En primer lugar, la Ilíada, considerada generalmente una obra de juventud por su carácter bélico. Este poema comienza con la cólera de Aquiles y también narra acontecimientos ocurridos durante el 10º y último año de la guerra de Troya. De hecho, como vemos aquí, la primera palabra del primer verso de la Ilíada, menin, que significa cólera, define el tema principal y el hilo conductor de toda la obra, la cólera. La Odisea, por otro lado, es considerada una obra de madurez. Cuenta el regreso a casa lleno de infortunios del héroe Odiseo después de la guerra de Troya, si bien su estructura es mucho más compleja que la Ilíada. Como vemos aquí, al igual que en la Ilíada, la primera palabra del primer verso define el tema principal de la obra. Andra, que es un acusativo, es el hombre, es decir, Odiseo. Una de las características de la épica que se observa muy bien en las figuras y personajes de Demódoco y Femio, los Aedos de la Odisea y la Ilíada, respectivamente, es que se componía y se transmitía oralmente, como bien podemos ver en esta imagen. Según algunas fuentes, tradicionalmente se ha creído que los poemas homéricos no se pusieron por escrito hasta que así lo ordenó Pisístrato, que fue un tirano ateniense del siglo V a.C. Tanto la Ilíada como la Odisea se utilizaban en la antigüedad como herramienta, como instrumento en los procesos educativos. Y hasta los personajes más famosos sentían un gran aprecio por ellas, como es el caso de Alejandro Magno, a quien podemos ver en este mosaico, que sentía devoción por la Ilíada y según Plutarco, de hecho, todas las noches dormía con ella bajo la almohada y con un puñal.
Conviene recordar, tras todo lo dicho, que la caída de Troya propiamente se suele asociar con la Ilíada y con Aquiles, pero no se cuenta en la Ilíada, que termina con los funerales de Héctor, sino que para encontrar una descripción de este episodio, de la caída de Troya, del episodio del caballo, hay que buscar en la Odisea y en la Eneida de Virgilio. Son muchos los autores y escritores que posteriormente han rescatado episodios o personajes de los poemas homéricos y los han incluido en sus obras y han hecho adaptaciones o obras completamente nuevas. Es el caso de Shakespeare y de su obra teatral Troilo y Crésida, por ejemplo. Eso en el caso de la literatura. No debemos olvidar, sin embargo, que también las adaptaciones pueden ser cinematográficas y ya ha habido adaptaciones tanto de la Ilíada como de la Odisea. Una adaptación fiel a la Odisea, por ejemplo, es el caso de Ulises, una película italiana de 1954, que narra muy bien, o sea, sigue muy de cerca la estructura homérica de la Odisea. También podemos observar en este cuadro de Apolonio di Giovanni la influencia de la Odisea, en este caso, en el arte pictórico. Aquí vemos, por ejemplo, al héroe Odiseo en distintos momentos del poema, por ejemplo, el episodio de las sirenas o su encuentro con Nausicaa, o ya los episodios de Ítaca. Así pues, a lo largo de este video tutorial hemos podido repasar muy brevemente algunos de los aspectos más básicos de la épica homérica, aunque es evidente que se podría profundizar mucho más. Os doy las gracias por vuestra atención y espero que os haya servido de iniciación y de ayuda. Si tenéis alguna sugerencia o comentario podéis dejarlos bajo en la sección de comentarios. Muchas gracias.